Satoshi-maníacos del cripto. Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a sumergirnos en las aguas turbulentas del mercado cripto. Pero ojo, no todos sobreviven en este océano. Solo los verdaderos megalodones saben moverse entre las olas de la volatilidad, y hoy vamos a analizar los movimientos que pueden hacer temblar a los peces pequeños. Hoy tenemos un análisis cargado de acción y vamos directo al grano. Vamos a proyectar lo que podría venir para Bitcoin, Ethereum, Solana y XRP, y ojo con lo que está pasando en el mercado. El desapalancamiento de los futuros de Bitcoin ha eliminado $10.000 millones en interés abierto en 2 semanas. Se está limpiando la mesa, y cuando eso pasa, grandes movimientos pueden venir. Vamos a profundizar en lo que esto significa para el mercado y qué tendencias han surgido tras este evento. El Senado de Dakota del Norte aprueba una ley que limita las transacciones diarias en cajeros cripto a $2.000. Regulación o control. Analizamos el impacto y qué podría significar esto para la adopción de criptomonedas en Estados Unidos. De escéptico a creyente, el senador de Minnesota propone una ley a favor de Bitcoin. Más políticos cambiando de bando, lo que podría acelerar la adopción institucional de las criptomonedas. Examinaremos los detalles de esta propuesta y su posible impacto en el mercado. Bitcoin sube a $86.000 tras la decisión de la Fed, que prevé 2 recortes de tasas en 2025. Esto es clave, porque la liquidez es lo que mueve este mercado. Evaluaremos cómo los recortes podrían afectar la demanda de activos digitales y la inflación. Vamos con el análisis, que hoy no venimos a perder el tiempo. Análisis del mercado. El mercado de criptomonedas está en plena ebullición. La volatilidad ha vuelto y los tiburones del mercado están afilando los dientes. Bitcoin, BTC 1. Se encuentra alrededor de $86.000, con un crecimiento del 3.2% en las últimas 24 horas. 2. La resistencia clave está en $88.000, y si la rompe, podría ir directo a los $90.000. 3. El soporte fuerte está en $82.000, y si cae por debajo, podríamos ver liquidaciones agresivas. 4. El desapalancamiento reciente ha sacudido a los traders apalancados, limpiando el terreno para movimientos fuertes. Ethereum 1. Lucha con la barrera de los $4.000. 2. Actualmente cotiza en $3.880, y si rompe los $3.950, podría despegar hacia los $4.200. 3. Si cae por debajo de los $3.700, la corrección podría ser rápida. Solana 1. Una de las criptos con mayor desempeño en este ciclo. 2. Sol cotiza en $125, pero enfrenta una resistencia fuerte en los $130. 3. Si rompe ese nivel, el próximo objetivo está en los $140. 4. El soporte clave está en $115. 4. Atentos, porque este activo tiene el interés de grandes ballenas. XRP 1. XRP está atrapado en el rango de 68 centavos a 74 centavos. 2. Si logra romper los 75 centavos, podría explotar hasta los 85 centavos rápidamente. 3. Si cae por debajo de 65 centavos, podría desplomarse a 60 centavos. 4. El volumen de trading ha sido bajo, lo que indica que algo grande podría cocinarse pronto. Estrategia del megalodón. El mercado está en una zona clave. Aquí no se trata de seguir la multitud, se trata de actuar como un verdadero megalodón. En este momento, los grandes jugadores están acumulando en los soportes y descargando en las resistencias. ¿Qué harías tú? Recuerda, este análisis no es una recomendación de inversión. Este canal es informativo. Aquí te enseñamos a pensar como un grande, a moverte con estrategia y a no caer en las trampas del mercado. Cada quien es responsable de sus decisiones. Noticias detalladas. MicroStrategy supera los 500.000 Bitcoin con su última compra. Michael Saylor, el fundador de MicroStrategy, acaba de hacer historia con la compra de 9.245 Bitcoin adicionales por $623 millones, elevando sus reservas totales a más de 500.000 Bitcoin. MicroStrategy se consolida como la empresa pública con la mayor reserva de Bitcoin en el mundo,
superando los 43.000 millones de dólares en valor de mercado. Saylor sigue con su estrategia de acumulación agresiva, apostando a largo plazo por Bitcoin. ¿Crees que más empresas seguirán su ejemplo? Déjalo en los comentarios. El gobierno de Bután transfirió 63 millones de dólares en BTC. El reino de Bután, que ha estado invirtiendo silenciosamente en Bitcoin desde 2020, transfirió recientemente 1000 Bitcoin a Exchange, con un valor de 63 millones de dólares. Se cree que este movimiento podría ser parte de una estrategia para capitalizar las ganancias y financiar proyectos de energía renovable y desarrollo económico. ¿Estamos viendo a más gobiernos acumulando y moviendo Bitcoin estratégicamente? Opina en los comentarios. Estamos en un momento decisivo del mercado. Los precios están en zonas clave, las noticias son un factor que podría generar volatilidad y los inversores están expectantes. Aquí es donde los megalodones se preparan para atacar en los mejores niveles. Si te ha gustado este análisis, déjame un like, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Nos vemos en la siguiente entrega de Satoshi Manía Crypto.